Hola a todos. En este vídeo veremos cómo construir gráficos estadísticos asociados a variables estadísticas, diagramas de barras, polígonos de frecuencias, histogramas, diagramas de sectores. Lo vas a entender todo a la perfección. ¿Estás preparado? ¡Vamos! En este vídeo introduciremos los gráficos estadísticos. Ya hemos visto cómo, dada una variable estadística, podemos crear una tabla donde recopilamos información acerca de esta que nos ayuda a comprender mejor la variable estadística. Pero una imagen podría ayudarnos todavía más a entender esta. En los gráficos estadísticos incluiremos información sobre las frecuencias absolutas y las frecuencias absolutas acumuladas, y presentaremos distintos gráficos según tengamos una tabla de datos simples o una tabla de datos agrupados en intervalos. En el caso de una tabla de datos simples, tendremos diagramas de barras tanto para las frecuencias absolutas como para las frecuencias absolutas acumuladas. Para ello vamos a considerar el ejemplo que presentamos anteriormente sobre las notas de los alumnos en un examen y entonces creamos la tabla de datos simples. En la primera columna tenemos los diferentes datos x sub i y en la segunda las frecuencias absolutas de estos f sub i, que ya sabes que son las veces que se da cada uno de los datos. Esto lo hacíamos anteriormente y ahí lo tienes. Y ahora vamos a incluir también una columna con las frecuencias absolutas acumuladas. Para un dato, su frecuencia absoluta acumulada no es más que su frecuencia absoluta más la suma de las frecuencias absolutas de los datos anteriores. Entonces, en primer lugar, dibujaremos el diagrama de barras para las frecuencias absolutas. Tenemos dos ejes, uno horizontal y uno vertical. En el eje horizontal incluimos los datos x sub i y en el vertical incluimos las frecuencias absolutas f sub i. Entonces, en el eje horizontal los datos son 0, que ponemos un poco desplazado hacia la derecha para que el diagrama se vea mejor. 1, ahora vendría el 2, que no ha aparecido como dato, pero para no dejar el hueco lo ponemos. Y bueno, podemos suponer que esta nota tiene frecuencia absoluta 0. Ya escribimos el resto de datos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora en el eje vertical, como la frecuencia absoluta más grande es 4, pues ponemos valores de 0 hasta el 4. El 0 sería lo que aparece más abajo y a partir de este el 1, 2, 3 y 4. Entonces, como el 0 tiene frecuencia absoluta 1, pues escribimos una barra o segmento en 0 que llega a una altura 1 y en la altura 1 pues ponemos ahí un punto. Entonces esto es lo que vamos a hacer para cada dato. Ahora el 1 tiene frecuencia absoluta 1, pues escribimos una barra o segmento en 1 que llega a la altura 1. El 2 pues no aparece, entonces ya sabes, tiene frecuencia absoluta 0, pues ponemos un punto ahí. Ahora el 3 tiene frecuencia absoluta 2, luego ponemos una barra hasta la altura 2. El 4 tiene una frecuencia absoluta 2, ponemos una barra hasta la altura 2. El 5 tiene frecuencia absoluta 3, ponemos una barra hasta la altura 3. El 6 tiene una frecuencia absoluta 3, ponemos una barra hasta la altura 3. El 7 tiene una frecuencia absoluta 4, luego ponemos una barra hasta la altura 4. El 8 tiene una frecuencia absoluta 1, ponemos una barra hasta la altura 1. El 9 tiene una frecuencia absoluta 2, luego ponemos una barra hasta la altura 2. Y el 10 tiene una frecuencia absoluta 1, pues ponemos una barra hasta la altura 1. Y entonces ahí tendríamos el diagrama de barras para las frecuencias absolutas. Entonces, una vez tenemos el diagrama de barras para las frecuencias absolutas, pues podemos unir los puntos que hemos ido incluyendo. Sería como hacer un continuo a la gráfica anterior. Al resultado, lo que hemos pintado en rojo, se le llama polígono de frecuencias.
Y ahora, de la misma forma, también podemos dibujar el diagrama de frecuencias absolutas acumuladas. Es lo mismo, pero en lugar de trabajar con las frecuencias absolutas, ahora con las frecuencias absolutas acumuladas. Entonces, dibujamos un eje horizontal y otro vertical. En el horizontal ponemos los datos x sub i y ahora en el vertical ponemos las frecuencias absolutas acumuladas f sub i. Entonces, en el eje horizontal pues incluimos los datos x sub i, pues lo mismos que antes, y en el vertical pondremos las frecuencias absolutas acumuladas. Observa que estas llegan hasta el número de datos n igual a 20. Luego, para no abarrotar este eje con muchos números, vamos a incluir rayitas para cada unidad, pero solo los valores 5, 10, 15, 20. Simplemente tendremos que contar. Entonces empezamos con el dato 0, tiene una frecuencia absoluta acumulada 1, luego ponemos una barra hasta una altura 1, ahora 1 tiene una frecuencia absoluta acumulada 2, pues ponemos una barra en 1 que llega a una altura 2, ahora el 2 no aparece, recuerda que tenía una frecuencia absoluta 0, porque no aparecía. Pues como las frecuencias absolutas acumuladas van a ir subiendo para arriba y el 2 pues no aparece ahí, pues lo que vamos a hacer es mantener la barra donde estaba en el 1. Vamos a escribir una barra hasta la altura 2. Bueno, otra opción pues sería no escribir aquí nada, pero también podemos hacer esto. Entonces, ahora pasamos al 3, tiene una frecuencia absoluta acumulada 4, luego escribimos una barra hasta la altura 4, el 4 tiene una frecuencia absoluta acumulada 6, luego escribimos una barra hasta la altura 6, el 5 tiene una frecuencia absoluta acumulada 9, luego escribimos una barra hasta la altura 9, el 6 tiene una frecuencia absoluta acumulada 12, luego escribimos una barra hasta la altura 12, el 7 tiene una frecuencia absoluta acumulada 16, luego escribimos una barra hasta la altura 16. El 8 tiene una frecuencia absoluta acumulada 17, luego escribimos una barra hasta la altura 17. El 9 tiene una frecuencia absoluta acumulada 19, luego escribimos una barra hasta la altura 19. Y el 10 tiene frecuencia absoluta acumulada 20, luego escribimos una barra hasta una altura 20. Entonces, ahí tenemos ya el diagrama de barras para las frecuencias absolutas acumuladas. Entonces, pasamos ahora a los gráficos estadísticos para variables estadísticas que vienen dadas por tablas de datos agrupados en intervalos. Y en este caso tendremos histogramas, tanto para las frecuencias absolutas como para las frecuencias absolutas acumuladas, y diagramas de sectores. Entonces vamos a considerar ahora el ejemplo que ya presentamos sobre los pesos de los futbolistas de una plantilla. Ahí los tenemos. Y entonces pues agrupábamos estos datos en intervalos y creábamos una tabla donde en una primera columna pues escribimos estos intervalos. Ahí los tienes. Y ahora en una segunda columna pues poníamos las marcas de clases x sub i, que ya sabes que son los puntos medios de cada uno de los intervalos interiores. Ahí los tienes. Esta columna no nos hará falta ahora para los gráficos, Y ahora incorporamos la columna con las frecuencias absolutas de cada uno de los intervalos. Las frecuencias absolutas f sub i, ahí tienes esa columna. Y al final hemos incluido el número de datos n mayúscula, que ya sabes que es la suma de las frecuencias absolutas. Bueno, con esta información ya podemos obtener el histograma de frecuencias absolutas correspondiente a nuestra variable estadística. Para ello, pues de la misma forma que antes, al principio, pues dibujamos un eje horizontal y otro vertical. En el eje horizontal, pues vamos a incluir los extremos de los intervalos considerados. Empezamos desde el 65 hasta el 70, 75, 80, 85, 90. Entonces cada segmento entre dos de estos valores corresponde a uno de los intervalos considerados. Y en el eje vertical pues vamos a incluir las frecuencias absolutas correspondientes a cada uno de los intervalos. Como la mayor de las frecuencias absolutas es 8, pues llegamos hasta el 8. Entonces empezamos con el primer intervalo, es 65-70, sería esta parte del eje horizontal,
Entonces, como este intervalo tiene frecuencia absoluta 2, consideramos un rectángulo de base este intervalo y altura 2. Ahí lo tenemos. Ahora el intervalo 70-75, pues tendríamos que su frecuencia absoluta es 5, luego dibujamos un rectángulo de altura 5, ahí está. Ahora el intervalo 75-80 tiene frecuencia absoluta 7, pues dibujamos un rectángulo de altura 7, ahí está. Ahora el intervalo 80-85 tiene frecuencia absoluta 8, pues dibujamos un rectángulo de altura 8, ahí está. Finalmente, para el intervalo 85-90 tiene frecuencia absoluta 3, luego dibujamos un rectángulo de altura 3. Ahí está. Y ahora, a partir del histograma de frecuencias absolutas, podemos incluir el polígono de frecuencias. Para ello, consideramos el punto medio de cada uno de los segmentos superiores, del primer segmento sería este, y estos del resto, y entonces unimos estos puntos. Este sería, lo que hemos puesto en rojo, el polígono de frecuencias. Y ahora pasamos a construir el histograma de frecuencias absolutas acumuladas. Se hace de forma similar. Lo primero que haremos es incluir en nuestra tabla la columna con las frecuencias absolutas acumuladas. Ya lo obtuvimos en su momento, ahí la tienes. Y ahora dibujamos unos ejes. En el eje horizontal pondremos los intervalos y en el eje vertical las frecuencias absolutas acumuladas. Todos los intervalos pues tenemos los mismos que teníamos, ¿vale? Y las frecuencias absolutas acumuladas, como la mayor es el número de datos n, que es 25, pues vamos a incluir rayitas para todos los valores, pero solo vamos a incluir los números 5, 10, 15, 20, 25, para no abarrotar este eje de números. Entonces, en primer lugar, el intervalo 65-70 tiene una frecuencia absoluta acumulada 2. Luego dibujamos un rectángulo de base este intervalo y altura 2. Ahí está. Y ahora para el intervalo 70-75 tiene frecuencia absoluta acumulada 7. Luego dibujamos un rectángulo de altura 7. Ahí está. Ahora para el intervalo 75-80 tiene una frecuencia absoluta acumulada 14. Luego dibujamos un rectángulo de altura 14. Ahora el intervalo 80-85 tiene una frecuencia absoluta acumulada 22, luego dibujamos un rectángulo de altura 22. Finalmente, para el intervalo 85-90 tiene una frecuencia absoluta acumulada 25, luego dibujamos un rectángulo de altura 25. Entonces, con esto obtenemos el histograma de frecuencias absolutas acumuladas de nuestra variable estadística. Y finalmente vamos a construir el diagrama de sectores. Bueno, el diagrama de sectores consiste en un círculo donde haremos corresponder a cada intervalo un sector circular de ángulo proporcional a la frecuencia absoluta de este intervalo. Tenemos que el número total de datos, 25, corresponde a toda la circunferencia, 360 grados, y entonces usando regla de 3 simple directa podríamos obtener qué ángulo corresponde a cada uno de los intervalos, porque este sería proporcional a su frecuencia absoluta. Pero bueno, va a resultar más sencillo que esto, vamos a obtener lo mismo, pero resulta más sencillo incluir la columna con las frecuencias relativas y otra con los ángulos, que se obtendrán de multiplicar las frecuencias relativas correspondientes de cada dato por 360. Entonces, incorporamos en primer lugar la columna con las frecuencias relativas. Para ello dividíamos cada frecuencia absoluta por el número de datos. Esto ya lo hicimos y ahí tendremos la columna. Y ahora la nueva columna donde vamos a incluir los ángulos. Entonces, como decíamos, para cada dato pues multiplicamos cada una de las frecuencias relativas, que es un tanto por 1, por 360 para obtener un tanto por 360, que sería el ángulo. Entonces, para el primer intervalo, 65-70, pues tenemos que la frecuencia relativa es 0,08, multiplicamos por 360 y obtenemos 28,8 grados. Para el 70-75 tenemos la frecuencia relativa 0,2, que multiplicamos por 360, obtenemos el ángulo 72 grados.
Para el intervalo 75-80 obtenemos la frecuencia relativa 0,28, multiplicamos por 360 y obtenemos el ángulo 100,8 grados. Para el intervalo 80-85, pues tenemos la frecuencia relativa 0,32, que multiplicamos por 360 y obtenemos el ángulo 115,2 grados. Finalmente, para el intervalo 85-90 tenemos la frecuencia relativa 0,12, entonces multiplicamos esta por 360, obtenemos 43,2 grados. Bueno, como una comprobación, pues tú puedes sumar todos estos ángulos y claro, el resultado te va a dar la circunferencia completa, te van a dar 360 grados. Entonces ahora ya construimos el diagrama de sectores, pues dibujamos una circunferencia y entonces dibujamos un radio desde donde empezaremos, pues dibujamos el radio vertical, este que tenemos en pantalla, y el primer intervalo, pues 65-70, le corresponde un ángulo de 28,8 grados. Luego, en el sentido de las agujas del reloj, medimos con un transportador 28,8 grados y entonces pues nos quedaría aproximadamente este ángulo. Entonces, dentro de este sector circular, pues vamos a poner el intervalo 65-70. Ahora, al intervalo 70-75 le corresponde un ángulo de 72 grados. Entonces, desde el último segmento medimos con el transportador un ángulo de 72 grados. Ahí lo tendríamos. Entonces, este segundo sector circular correspondería al intervalo 70-75. Y ahora, para 75-80 le corresponde el ángulo 100,8 grados. Entonces, desde este último segmento medimos 100,8 grados, tendremos esto, y este sector circular correspondería al intervalo 75-80. Ahora, el intervalo 80-85 le corresponde el ángulo 115,2 grados. Entonces, desde el último segmento medimos con el transportador 115,2 grados. Nos quedaría esto. Y entonces tendríamos que este sector circular correspondería al intervalo 80-85. Finalmente, lo que nos queda correspondería al intervalo 85-90. Bueno, tú puedes comprobar, pues midiendo con el transportador, claro, ahí has ido aproximando más o menos, entonces que eso es más o menos 43,2 grados. Se tiene, que es así. Entonces, con esto ya tenemos el sector circular correspondiente a nuestra variable estadística. Y con esto terminamos este vídeo sobre gráficos estadísticos. En el próximo vídeo empezaremos ya con la obtención de parámetros estadísticos asociados a variables estadísticas. No te lo pierdas.